Hola, buenas noches. Es un gusto saludar a todas las personas que están conectadas hoy a través de las distintas páginas de esta transmisión. La página de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, la página de la Red de Consejos Departamentales de Cinematografía, la página del Bogotá Audiovisual Market y, por supuesto, la página de Proimágenes. Yo soy Natalia Gómez, subdirectora de formación en Proimágenes Colombia, y quiero darles la bienvenida a la primera sesión de esta segunda entrega de los conversatorios numeral Tengo una película del 2022. Para quienes se conectan por primera vez hoy a estos conversatorios, pues quiero contarles que durante esta y la próxima semana, los comités evaluadores de varias de las modalidades de la convocatoria del FDC están teniendo los encuentros con los proyectos preseleccionados para evaluar y escoger quiénes van a ser los beneficiarios, quiénes recibirán los distintos estímulos de las diversas modalidades que nos quedan por entregar este año. Y como es costumbre, como es tradición, aprovechamos en este marco de esta actividad, aprovechamos para generar estos espacios de encuentro, estos espacios de reflexión, invitando a algunos de los evaluadores a que participen en los conversatorios o en las conferencias y nos cuenten un poco de su experiencia, desde su área de trabajo, reflexionen en torno a alguna temática particular. En esta ocasión quisimos dedicar este espacio al reto de escribir una comedia, y para ello pues tenemos un gran invitado que este año fue integrante del comité evaluador de la modalidad de escritura de guión, que es Fernando Castells. Fernando es guionista de varias películas. Hola, Fernando. Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a contar un poquito de tu trayectoria y te doy la palabra. Fernando es guionista de varias películas de Juan Campanella: El mismo amor, La misma lluvia, Luna de Avellaneda y El hijo de la novia, una de sus más afamadas, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. También él escribió los guiones de Pájaros de papel, de Eleno, Losers y Las siete semillas, entre otros tantos que tiene en su haber. Entre sus últimos trabajos se encuentran Eda, en una serie para Netflix, y El polo opuesto para Antena 3. A lo largo de su carrera ha obtenido premios como el Conex de Platino, premios del público en distintos festivales alrededor del mundo, en Montreal, en Tokio, en Suiza, en La Habana, en Lima. Fue ganador también de 3 premios Argentores y del Martín Fierro de Oro en la televisión argentina. Y adicionalmente, además de toda su trayectoria como guionista, él ha participado como tutor y como docente en distintos laboratorios y talleres, algunos como en Madrid con Ibermedia, el laboratorio de Sundance en Alicante, en Pluman Película en Suiza. En la casa también ha sido asesor de proyectos beneficiarios del FDC. Y es un gusto que pueda hoy acompañarnos, Fernando. Es una alegría tenerte acá. Bienvenido. Bueno, aquí estoy, muchas gracias. Aquí estoy en el espacio. Físicamente estoy en Madrid, en la madrugada española, pero estamos en muchos lugares a la vez. Así que bueno, muchas gracias, digo, por la presentación y por todo. Hay muchas comedias que bueno, hay en el currículum, en ese currículum resumido. Sí. Así que por suerte sobre eso hablaremos. Pero más que nada, digo, yo quería hablar al principio un poco sobre la parte creativa, esta idea de en qué consiste escribir guiones también, ¿no? Para llegar de a poco a la comedia. Ahí será el proceso. El Antes de darte la palabra, guionista sí, perdona. quiero recordar 2 cosas o 3 cosas importantes. Lo primero es agradecer a FENASCOL y a las intérpretes que nos van a estar acompañando hoy, que estarán presentes durante toda la sesión. Y recordar 2 cosas importantes. En el chat está abierto para preguntas, para que porfa nos vayan dejando allá sus inquietudes. Al final vamos a tener un espacio en el que yo le leeré a Fernando todas las preguntas. Aprovechen este espacio. Digamos que lo que más nutre de estas sesiones en vivo es que ustedes puedan despejar sus dudas, sus inquietudes. Y la segunda, súper importante, es que por favor vamos a dejar un registro de asistencia para que porfa completen el formulario. Se demoran 30 segundos y en el correo que ustedes registren vamos a compartirles algunos materiales afines a la charla. Entonces anímense a completar el registro de asistencia y aprovechar para dejar sus preguntas en el chat. Y aprovechemos este espacio. Fernando, ahora sí te doy la palabra para que arranquemos, porque sé que tienes mucha tela para cortar. Bueno, ojalá. Voy a hacer trabajar mucho a las intérpretes. Espero que no se enojen conmigo, que no se enfaden conmigo.
Así que bueno, quería mostrar en principio, una primera foto, si era posible. Digo que seguramente muchos reconocerán del material que tengo un poco de material para mostrarles. Me gustaría mostrarles, digo, la 1, no, la 1, la anterior, si es posible. Esta la vemos luego. Sobre esta tengo bastante para hablar, ya cuando nos metamos más en comedia. Digo, acá hay muchos conocerán, y si no conocen, debieran conocerlo. Un famoso actor italiano, Marcello Mastroianni, ya fallecido, pero de muchas películas. Digo, 8 y medio, La Dolce Vita, muchas películas dirigidas por la segunda imagen, este director que van a ver ahora, se llama Federico Fellini. Es como el ejemplo de lo que es un director de cine. Ha sido para mi generación y sigue siéndolo. Digo, yo voy a nombrar algunas de las películas, digo, muchas, espero que las hayan visto, y si no las vieron, como decía un maestro mío, los envidio porque las van a ver por primera vez, van a tener la grata suerte de verlas por primera vez. Digo, La Dolce Vita, 8 y medio, La Estrada, Julieta de los Espíritus, Julieta degli Spiriti, Boccaccio 70, Las Noches de Caviria, El Cuentero, Il Bidone, Il Vitelloni, El Shake y Luces de Variedad. Digo, todas esas películas dirigió Fellini. Este señor que se acaba de colar aquí, digo, me parece no lo conoce nadie. Se llama Tullio Pinelli. Primero tuvo una enorme suerte que falleció a los 101 años, lo cual es meritorio, especialmente por la profesión que tenía. Era guionista y escribió La Dolce Vita, 8 y medio, La Estrada, Julieta degli Spiriti, Boccaccio 70, Las Noches de Caviria, El Cuentero, Los Inútiles, El Shake y Luce de Variedad, entre las casi 100 películas de las que participó. ¿Por qué empiezo con esto? Para decirles básicamente que al guionista no lo conoce a nadie. Entonces, ¿qué hace un guionista en un rodaje? Es porque el guión es algo, por momentos suena tan abstracto, y nos hablan tanto de qué consiste un guión y la tarea del guionista y la importancia del guionista escribiendo películas, escribiendo series, escribiendo todo lo que escribe. Es tan importante, pero parece a veces como una entidad, ¿no? Como un ser desconocido a veces. Yo destaco, digo, que hay como cierto anonimato que a mí me gusta. Sobre eso hablaré un poco más adelante, ¿no? Que es importante con respecto a poder mezclarnos con la gente. Digo, algunos lo pueden ver como una desventaja, yo lo veo como una ventaja, ¿no? Poder estar metido en la gente, escuchar cómo hablan, lo que hacen, lo que me da muchas ideas para tomar. Digo, que es importante esto. Mi idea básicamente es, digo, que primero reflexionar un poco sobre esta idea de qué significa lo que llamamos el audiovisual, el cine. Y el guión, porque además es de todas las literaturas, como digo yo, es casi como la más extraña, y la diferencia que tiene con las demás literaturas es que cuando menos gente lo lea, más exitosa es. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el guión es como un puente a cruzar, como algo que vamos a recorrer rápidamente para llegar a algo que es la película, o la serie, o el capítulo. Voy a hablar de la película en general para no tener que estar explicando cada vez. Digo, ustedes cuando me escuchen decir la película, piensen en el audiovisual que quieran. Cortometraje, largometraje, serie de televisión, webserie, lo que sea, todo necesita un guión. Esta idea de construir un guión, de escribir, decía, esta literatura es tan extraña porque significa que quienes lo leen son los que van a posibilitar que esa película se haga. Y cuando menos gente lo lea, cuando digo que es más exitosa, ¿por qué es mejor? Porque significa que más pronto se hace la película, que más pronto se concreta. Si va una productora, y de ahí va otro productor, y va un actor, y de ahí va otra actriz, y cuando más gente lo vaya leyendo, significa que se va postergando la posibilidad de hacerla. Después es una literatura también que cuando está la obra, la película, desaparece, ya no tiene mucha razón de ser, nada más que para aquellos casi locos que nos gusta leer guiones, o que leemos guiones, o que estudiamos, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, ¿para qué escribo guiones? Bueno, básicamente para hacer películas. A mí muchas veces me escuchan decir que escribo películas y me dicen, bueno, porque los guiones que escribiste se hicieron, y yo digo, no, porque lo que escribo son películas o series, etcétera, etcétera, ¿no? Ya expliqué esto. No escribo para tener 100 hojas o 120 hojas impresas, sino que escribo para poder ver la película en alguna pantalla.
Bien. Esta idea un poco, yo me quiero remitir un poco a lo que son los orígenes del cine, ¿no? Que empezaba, digo, con la llegada del tren a la estación, por ejemplo, ¿no? Los hermanos Lumière filman la llegada, la salida de la fábrica de ellos, veían al cinematógrafo, ese aparato, lo veían como una especie de medio técnico, no les parecía que tuviera mucha importancia, hicieron unas pruebas, hicieron unas pequeñas películas, las habrán visto muchas veces, están en las redes, la llegada del tren a la estación. Esas películas se proyectaban en sótanos húmedos de París. No tenían sonido, no existía el sonido todavía, a fin del siglo XIX. Eran en blanco y negro, ¿no? Y esos proyectores seguramente harían un ruido espantoso, y en esos sótanos si la gente fumaba y habría humo, y no sería la condición ideal para ver una película. Como espectáculo, como idea de espectáculo, la llegada del tren a la estación era mucho más interesante en vivo y en directo, diríamos ahora, la real, en colores, tridimensional además, ¿no? Porque el otro era una proyección en una pantalla, tenía alto y ancho solamente. Entonces digo, ¿por qué la gente además pagaba una entrada? Bueno, porque en principio hay una realidad que conocían y que la veían de manera distinta. En cierta, esa esencia yo creo que se conserva todavía. O sea, vemos historias que nos resultan familiares, que nos resultan cercanas, aunque suceda en una galaxia muy, muy lejana, pero que de todas maneras, nos resultan familiares, pero de manera distinta. Para mí, en esencia, sigue siendo eso todavía. Sigue siendo eso, una película sigue siendo eso. Historias cercanas que yo puedo ver, disfrutar, sufrir, gozar. Después vamos a hablar, específicamente, ya vamos a ir entrando, en todo el tema de la comedia, y es a través, yo he escrito comedias no porque hago chistes, no porque me gusta hacer humor, sino porque es el cristal a través del cual miro, del cual me gusta mirar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo genero esto? Tengo que hablar de drama antes de hablar de comedia. ¿Por qué tengo que hablar de drama? Porque en la Divina Comedia había dos más. La máscara de la tragedia y de la comedia es lo que llamamos, la fuerza y el fraude, ¿no? La idea de un lobo, la idea de que el engaño y la fuerza de la tragedia y el engaño de la comedia. ¿Cómo se genera esto? O sea, en términos dramáticos, ¿cómo se genera? Quiero mostrar la segunda imagen. Hay un lingüista, Grise, que estableció lo que él llama los principios de cooperación. Yo los voy a leer por si no los ven, si no los ven claramente. Déjenmelos leer, aquí. No. Dice, ¿qué es esto del principio de cooperación? Bueno, bien. Está formado por una serie de categorías denominadas máximas de conversación. O sea, cuando conversamos, como mínimo dos personas, establecemos una serie de categorías, ¿no? ¿Qué dice? Que las cuales describen cómo ha de ser lo que se dice en una conversación para que ésta sea más precisa y menos ambigua. Primero, máxima de cantidad. O sea, que su contribución contenga tanta información como se requiere. Ok, esto entendemos. Si no entienden, luego en las preguntas, en el momento de las preguntas, cualquier duda, después volvemos sobre esto. Yo voy a leer solamente ahora. Que su contribución no contenga más información de la que se requiere. O sea, la información necesaria, pero no más información que esa. Esa es la cantidad. De calidad, en términos de verdad, ¿qué dice? No afirme lo que crea falso. ¿Entendido? No afirme nada de lo que no tenga pruebas suficientes. ¿Entendido también? Esa es la calidad de la conversación. La relevancia en las máximas de relación, que lo que hable oportunamente sea relevante, sea importante, relevante, etcétera, etcétera. Y después tenemos lo que son más de modo, las máximas de modo, ¿no? Con respecto a la claridad. Evite expresarse oscuramente, evite ser ambiguo, sea breve, sea ordenado. Entonces tenemos contribución, repaso rápidamente, contribución que contenga tanta información como se requiere, que no contenga más información de la que se requiere. No afirmar lo que creemos falso, no afirmar nada de lo que no tengamos pruebas suficientes, que lo que hablemos oportunamente sea relevante, no expresarnos oscuramente, evitar ser ambiguos, ser breve y ser ordenado. Bueno, yo les digo, hagan todo lo contrario y tenemos la comedia. Y tenemos el drama, básicamente. Tenemos el drama en términos de dramaturgia, ¿no? Piénsenlo en cualquier situación,
Todo esto, haciendo lo contrario, es lo que nos genera los conflictos, lo que nos genera las historias en consecuencia, a partir de ahí. Entonces, esto sirve para la conversación y para establecer desde la lingüística. Para lo que es la creación dramática, hagamos todo lo contrario. Un poco esta la idea. Me gusta darlos en principio porque tenemos como una normativa, no la respetamos, es verdad, estamos estableciendo una nueva norma, que es no respetar las normas que tenemos, pero nos sirve para una construcción dramática. Hablo dramático y eso también implica la comedia en términos de drama. Nosotros necesitamos tener conflictos. O sea, a mí me gusta contar las historias del personaje. Yo pienso mucho desde el personaje. Si vieron alguna de mis películas, saben, porque las películas saben que el protagonista, los protagonistas tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque a partir del personaje se genera la acción. En esa acción el personaje se enfrenta con otros personajes, los que llamamos habitualmente antagonista, que no significa alguien malo, sino alguien que se opone a lo que el protagonista quiere, los compañeros de ruta, como llamamos, los coprotagonistas, y a partir de ahí se van generando, los distintos conflictos. Cuando un personaje entra en acción, genera conflictos, y esos conflictos generan el drama, ¿no? En términos dramáticos. Y a partir de ahí tenemos la película, tenemos la historia. Entonces vamos como de menor a mayor. Por eso pongo tanta insistencia con respecto al personaje y las peripecias en las que va viajando. Esto es lo que llamamos habitualmente el viaje del héroe o el viaje del antihéroe, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? Un poco a partir de ahí. Distintos temas generales. Recién decía, ¿no? Hablamos lo de Grise y eso, decía, establecemos reglas. Una de las cosas que me divierte, aquí estoy monologando, pero una de las cosas que me divierte cuando tengo los encuentros o las clases, asesorías presenciales, es decir, me encuentro frente a un grupo de gente y les digo que hay 5 reglas básicas para escribir un guión, ¿no? Y veo que un grupo de gente, algunos se aprestan a tomar nota, ¿no? Y yo lo completo con la idea el problema es que nadie las conoce, ¿no? Decía de Maupassant con respecto al cuento, lo decía él, ¿no? Y siempre hay alguien que arroja a la lapicera como decepcionado, ¿no? Decepcionada, ¿no? Como molesto, ¿no? Y yo lo miro y le digo, con usted quería hablar. Porque quiero saber ¿por qué piensa que hay reglas básicas? Porque a veces también se juega con esta idea del guionista que parece que tiene la fórmula o que tiene un secreto o que tiene un saber que es oculto a los demás. Hay un material, que aporté, que pueden disponer de él, que es cuando se editó el guión del Hijo de la Novia, hicimos un pequeño ensayo, por decirlo así, unas 20 páginas, recuerdo, que era el proceso de la escritura del guión, de 2 años antes, que fue desde que se estrenó la película, desde que empezamos a escribir hasta que se estrenó la película. Y cuando la gente lo leía, no me parece interesante porque lo haya escrito yo. Me pareció interesante la respuesta que yo obtenía de la gente que decía, contaron los secretos, la cocina de la escritura, del guión. Y a mí, en realidad, lo que contamos es el proceso de 2 años en el cual, cómo empieza una idea, cuál es el punto de partida, empieza con algo que no tiene nada que ver con respecto a la película que después termina siendo. Y más que nada el tema de la reescritura. Esto es algo que me hacía notar mucho. ¿Por qué? ¿Cómo reescriben y cómo desechan y cómo vuelven a...? A mí nunca me pareció que eso fuera un secreto. Y tengo que decir, como parte de la experiencia de vida, nunca sentí que esto era... no se escriben las películas de un tirón. Por lo menos yo nunca pude. Es decir, me lleva mucho tiempo. Me gusta pensarlas, pero no pensarlas de pensar toda la película. Me gusta pensar los primeros 10 minutos, si es un largometraje, y los siguientes 10, etcétera, etcétera. Voy construyendo algo que llamamos la estructura, ¿no? ¿Qué es esto? Ok. Esa estructura, sabemos, de la narración clásica, de la narración, occidental más que nada, ¿no? Tiene 3 partes, ¿no? Desde los tiempos, ¿no? De Aristóteles lo define, un poco desde ahí, y de ahí arrastramos más de 2000 años, que es presentación, nudo y desenlace, lo que llamamos los 3 actos. Hay otras posibilidades. Hay un gráfico más adelante, lo veremos. Pero para mí está basado en eso. Yo soy un narrador clásico, así que la estructura de 3 actos a mí funciona en mis historias, incluso a pesar no es que las escribo conscientemente sobre ellas, pero siento que las historias hay que presentarlas, hay que desarrollarlas y hay que cerrarlas. Esto llamamos los 3 actos. Eso que llamamos estructura
suelen ser imágenes muy potentes. O sea, hablamos de estructura en el sentido de algo, casi yo lo hago así, este gráfico como algo cuadrado, ¿no? Digo, algo tan, no se me ocurre que tengo aquí, ¿no? Como esto es una estructura, ¿no? Cuadrada, una caja de pañuelitos, digo, una caja de zapatos, ¿no? Lo vemos desde ese lado. Hablamos lo que se llama escaleta también, ¿no? La pequeña escalerita, como esto paso a paso, se va avanzando, ¿no? Y vamos subiendo, significa vamos, esta idea de ascender también, ¿no? Vamos construyendo la historia, vamos ascendiendo hacia la historia. Y hablamos de una imagen muy contundente también del esqueleto, que no es el esqueleto, la pila de los 207 huesos del cuerpo humano, sino el esqueleto como están los gabinetes de medicina, ¿no? En las escuelas de medicina, en las facultades, ¿no? Todo armado, ¿no? Esa figura impactante que es ¿no? Todos los huesos de nuestros cuerpos humanos, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que esa idea de la estructura es algo un poquito más abstracto, ¿eh? Digo, no me quiero poner en artista, explico, ¿eh? Digo, de ninguna manera, por favor, digo, quiero ser lo más claro posible. Pero esta idea que yo digo un poco como, ¿vieron como el agua en los arroyitos, el agua entre las piedras, ¿no? Que uno saca una piedrita y el agua mueve y mueve otras piedritas y si suelta la piedrita se va como acomodando todo, ¿no? De manera distinta, ¿no? Como una fuerza, más la idea de la estructura como una fuerza. Y que además hay que construirla completa también, ¿no? Un poco las historias se escriben, ¿no? Como el cubo mágico, ¿no? Se arman todas las caras a la vez o no se arma ninguna. Y a mí me da la sensación que hablamos de un cuerpo poliédrico mucho más que esas 6 caras de un cubo, ¿no? Escribir una historia es mucho más que eso, ¿no? Y lo tenemos que armar nosotros. Alguien me dijo alguna vez, yo decía el cubo de Rubik y alguien entendió el cubo de Kubrick. Y yo decía, bueno, no, pero podía ser el cubo de Kubrick, podía ser el que le viene bien al cine. O el cubo mágico, ¿no? Digo, también, ¿no? Digo, si fuera mágico, ¿por qué lo tengo que armar? Que se arme solo. No, lamentablemente no. Esa magia no, esa magia la tengo que aportar yo. Entonces construyo la historia, construyo esa estructura. Yo también soy parte de algo pequeño, mayor, no importa el tamaño de esa parte, lo que llamamos una industria, por decirlo así, ¿no? Entonces hay como una necesidad industrial de construir un tratamiento, una sinopsis, un tratamiento argumental de 10 páginas, luego más, con diálogos principales, todo este tipo de cosas, ¿no? La escaleta, el outline, como lo llamen, ¿no? Hasta tener una versión, el guión es tarea del guionista, el guión técnico es tarea de dirección, o sea, no es un guión con los planos, con indicaciones técnicas de cámara y movimientos, sino más que nada la narración de la historia completa. Ahora bien, esa necesidad que es industrial, digo, como la tengo que hacer yo soy el que se tiene que sentar y escribir las 100 páginas o las 120 páginas o la cantidad de páginas que haga falta, entonces yo trato de adaptarlo también a mi manera. Entonces, digo, para mí hay algo importante en esto cuando trabajamos esta idea de las sinopsis argumentales, cuando les pido un tratamiento, de contar una historia en 10 páginas, 15 páginas, se puede contar en 2 o 3 páginas también. Es un ejercicio que yo a veces doy, ¿no? Con respecto, en 2 o 3 páginas contar una película que hayan visto, como se la contarían a alguien que no la vio. Uno está obligado a resumir, a contar lo más importante de la historia, hay que dejar cosas afuera, ¿no? Pero que se entienda la historia de manera cronológica, ¿no? No sirve de nada, perdón si esto les resulta un spoiler, no sirve de nada decir, voy a contar una película que se llama El Sexto Sentido, donde Bruce Willis está muerto. El personaje de Bruce Willis está muerto. Esto no sirve porque entonces arruiné la película ya apenas empecé a contarlo. Digo, lo tengo que contar en el momento que sucede, por eso digo que es cronológico, ¿no? Yo con el tiempo me di cuenta que esa síntesis de 2, 3 páginas, de 10, a mí no me alcanzaba porque lo que hacen es contar lo que sucede en la historia. Y a mí me importa también contar lo que los personajes, el protagonista y los demás personajes, sienten en la historia, o sea, lo que llamamos las emociones de la historia. Y eso, si han tratado de escribir sinopsis o han escrito, digo, habrá gente con mucha experiencia también, espero, en esta charla, digo, sabe lo que es contar una historia brevemente. Digo, es un trabajo, a mí a veces me cuesta más escribir un tratamiento de 5 páginas que escribir un guión.
Y normalmente cuando me piden tratamientos de 15, 20, 30 páginas, termino escribiendo así. He llegado a escribir tratamientos de 80 páginas, imagínense, dije, ¿por qué no habré escrito el guión que tendría 10 páginas más o 20? Pero eso es la manera en que trabaja cada uno. Digo, no es que recomiende esa manera, a mí me resulta, a otros no les resultará. Pero evidentemente yo sentí que había como una carencia, y en eso que contaba es que no puedo contar lo emocional, que estoy obligado a decir, y lo leo a veces en otros guiones, ¿no? Se ven y se enamoran, y yo quisiera ver ese momento también, quisiera ver en el sentido en la lectura, sentir que ese momento. Por esto que decía al principio del lector que va a ser también el que va a permitir que haya espectadores, ¿no? Porque los lectores de guiones son aquellos que posibilitan hacer la película, ¿no? Que dan la posibilidad de hacer la película. Desde ese lugar, entonces yo pienso mucho en eso. La construcción de esa estructura requiere, cuando uno quiere desarrollar eso, estamos hablando por un lado de la historia, lo que es la historia, ¿sí? Y lo que llamamos las tramas, las distintas tramas, lo que va sucediendo, ¿no? Cómo se relaciona, qué le pasa al protagonista con sus compañeros de ruta, qué le pasa a Don Quijote con Sancho Panza al lado, ¿no? ¿Cuál es el viaje que hacen? ¿Qué emociones tienen? Estas emociones van más allá del género, no estoy hablando ni de aventura ni de nada, no es un tema de género, es un tema de cómo sucede el relato. Entonces, para mí aparece algo que lo que llamamos la estructura, más que la estructura argumental, la estructura emocional. Entonces, que es contar qué es lo que le pasa a mi protagonista, pero además contar qué es lo que siente mi protagonista mientras le va pasando todo eso. Tomen películas emblemáticas o películas que les guste, ¿no? Que sientan que son las películas de su vida, en su lista de 5 más importantes que pondrían, y piensen en esto, no solamente en lo que sucede, sino que va sintiendo. Y si tratan de resumir eso en 10 páginas, se van a dar cuenta que lo emocional queda fuera, porque estamos obligados a contar lo que va sucediendo, pero no lo que le va pasando al personaje mientras va sucediendo lo que está sucediendo. Espero no confundirlo más. Entonces, esta idea de la estructura emocional pone en el protagonista puede ser un pueblo, el protagonista se puede enfrentar a un antagonista que puede ser un terremoto, ¿no? O puede ser la fuerza de la naturaleza, o puede ser habitantes de otro planeta, digamos, ¿no? Yo lo simplifico para esta charla. Entonces, a esa estructura emocional, ese protagonista tiene un objetivo, y eso se adquiere, no sé, encontrar el arca perdida. Las películas de género no sirven tanto para esto, ¿no? Pero ¿qué quiere Rica en Casablanca, digamos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa? A veces ese objetivo emocional ni el mismo protagonista lo sabe. Y ese es su viaje también, ese es el viaje interior que tiene que hacer. Descubrir, qué es lo que le pasa. Yo no digo que las historias se escriban, este es mi protagonista y este es su objetivo emocional, pero tenemos que pensarlo en el transcurrir de la historia, mientras las vamos escribiendo, pensar en esto, qué es lo que quiere. Con una salvedad. Hay que tener cuidado que no sea una premisa de orden general, que no sea qué quiere mi protagonista. Quiere ser feliz. Cuando es muy genérico, no ayuda tanto a la historia. Yo lo llamo, parecen deseos de Miss Universo, ¿no? No quiere la paz mundial. Y sí, bueno, sí, todos la queremos. Tiene que ser algo un poco más preciso. Quiere ser un héroe. A lo mejor no lo sabe, quiere ser un héroe. Supongamos que quiere ser un héroe. Bueno, perfecto. Su descubrimiento, cómo se convierte en héroe. Yo nombré Casablanca, pues es una película que utilizo mucho para contar. Al principio es héroe, pero es héroe de pequeñas cosas el protagonista. De muy pequeñas cosas. Deja que en su casino de su bar gane una pareja que necesita el dinero para poder tener los salvoconductos que lo saquen de Casablanca, ese tipo de cosas. Un héroe pequeño. Se va a convertir en un gran héroe en el transcurrir de la historia. Y este es el asunto, que a mí me resulta difícil de contar en esa sinopsis, ¿no? Ahí. A partir de ahí, vamos entrando un poquito a este diario. Lo que yo cuento también, hablaba hoy, ¿no? Con respecto a contar historia, las reglas básicas y eso. Para mí algo que es muy importante con respecto a mis historias, que es
y que aparece como una preocupación muchas veces, es lo que es importante para mí, ¿es importante para el espectador? Digo, porque si no, quiero contar una historia, yo me encuentro mucho con eso también, ¿no? Digo, en las distintas asesorías, digo, en la vida del guionista, digamos, las distintas experiencias. Quiero contar una historia que viví yo, y que me interesa contarla y eso. Digo, sí, pero ¿cómo conecto yo como espectador con esa historia? Si no hay una conexión emocional, no con él, el espectador no conecta con esa historia. Insisto con este ejemplo, puede suceder en una galaxia muy, muy lejana, digo, yo conecto desde lugares de la lucha, el bien y el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, por ahí más genérica, pero conecto desde ahí. Esta idea de contar algo que yo viví o algo que tengo como recuerdo, es importante, para mí es muy importante, digo, prestar atención al mundo que nos rodea, hay muchas historias ahí, y estoy seguro que cualquiera de ustedes ni se imagina la cantidad de historias que hay. Digo, en mis películas aparecen un montón de historias mías, pero no porque son mías, sino porque yo sentí que estaba bien contarlas, me gustaba contarlas. Miro mis historias como si fuera un espectador. ¿Me va a gustar esto cuando lo vea en la pantalla? Entonces pienso desde ahí. No cuento porque es mío. O sea, no es porque quiero ser autobiográfico. Tampoco cuento lo ideológico. Tampoco quiero dejar bien en claro quiénes son los malos y quiénes son los buenos, porque se corre el riesgo de que, poniendo énfasis en eso, se vuelva panfletario, se vuelva maniqueo, ¿no? Digo, era como las viejas películas de John Wayne, que los indios eran malos y John Wayne era el bueno. El vaquero era el bueno, los indios eran los malos. Digo, eso no sirve. Entonces hablamos de dos puntos importantes, que es lo autobiográfico y lo ideológico. Y lo que yo digo siempre es, no se preocupen por ponerlo en sus historias, porque es exactamente al revés, no lo van a poder ocultar. O sea, aquellas cosas que nos afectan en la vida, para bien o para mal, están en nuestras historias. Las músicas que nos impresionan, los libros que nos quitaron el sueño, que nos emocionaron, las personas, las canciones, las comidas, los viajes, los lugares, etcétera, etcétera. Eso va a estar indefectiblemente, porque esas cosas nos marcan. Y nos marcan mucho. Y como quedan muy marcadas, entonces aparecen naturalmente. Cuando se fuerza a ponerlo, digo, a mí me da la sensación a veces, digo, que puede ser aburrido desde lo autobiográfico. El ideológico, que es por decirlo así, a cómo vemos el mundo, ¿no? La eterna balanza entre el bien y el mal, por decirlo así. Bueno, quiero pensar que nadie está pensando en rescatar a Adolf Hitler como el gran pintor que era, digamos, ¿no? Pues una historia para una comedia, esa podría ser. Una comedia trágica, pero comedia al fin. Pero nadie, en esos términos, digo, nuestra visión sobre el mundo va a estar, digo, no hay que esforzarse, porque ahí donde yo digo se vuelve panfleto. Entonces digo, también es esto. Digo, también es Esta idea también del autobiográfico y lo ideológico tiene que ver con nuestra formación. Decía Mark Twain, ¿no? A ver, no, yo siempre me hago olvidado. Mark Twain. Nunca permití que la escuela estorbara con mi educación. O sea, es importante el estudio, queda mal que lo diga en este ámbito que supuestamente es académico, digo, pero es importante el estudio, pero también uno tiene que construir su propio método, digamos. A mí me gusta pensar en esta idea que hablamos de las cajas de herramientas, que yo no digo cómo tienen que escribir los guiones, yo los escribo de esta manera. Les cuento algunas herramientas que yo utilizo. Yo les doy las herramientas, utilícenlas. Digo, las que les sirvan. Digo, y si no les sirve ninguna, no utilicen ninguna, no importa. Digo, cada uno tiene que construir su propia caja de herramientas para trabajar. Y además, porque básicamente si escriben, como decía el personaje de Joe Gideon en All That Jazz, en el show debe seguir el coreógrafo, director, etcétera, etcétera. Si no la vieron, los envidio también, van a ver por primera vez All That Jazz. Le decía frente a todos los bailarines cuando los iba eligiendo, decía, los puedo hacer mejores bailarines, los puedo hacer peores bailarines, lo que no los puedo hacer es bailarines. O sea, yo puedo colaborar en que sean mejores guionistas o peores guionistas, lo que no lo puedo hacer es guionista. Estas son algunas de mis herramientas, yo se las doy, aquellas que les sirvan, utilícenlas. Pero piensen esto, lo autobiográfico, no se preocupen, piensen en lo ideológico, pero no se preocupen, eso va a aparecer. Y trabajen sobre esas ideas desde el lugar, como digo yo, desde el alrededor, de lo que nos rodea.
porque ver y oír son, digamos, ya venimos de fábrica prácticamente, ¿no? Digo, no todos, digo, pero la mayoría. Son aptitudes físicas, digo. Pero la actitud de mirar, ¿no? Y de escuchar, prestar atención a lo que oímos alrededor, lo que sucede en un bar, lo que sucede en un ómnibus, lo que sucede en los lugares de la vida por donde vamos pasando, eso es más una actitud psíquica. O sea, hay que predisponerse a eso, ¿no? Uno tiene que trabajar con eso. Entonces, desde ese lugar necesitamos trabajar, digo, nuestras historias, digo, si nos gustan las historias que nos rodean, ¿no? Trabajando con todo esto que hablamos, el objetivo emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo, les decía, lo de la educación, les decía lo de escuchar, les decía lo de probar cosas también, digo, en la escritura. Digo, y la parte que es importante también, digo, en la escritura, de esto que decía, la reescritura es para eso. Digo, es para probar cosas. Digo, no resulta, yo estoy dispuesto, y me ha pasado muchas veces, a tener que dejar medio guión detrás en pos de, no sé, de cambios que tengo que hacer, de cosas que tengo que cambiar, etcétera, etcétera. Digo, está bien equivocarse, digo, y que uno rectifique sobre eso. ¿No? El que no hace nada, el que no hace nada no se equivoca nunca. Es esto. Entonces hay que hacer y uno corre riesgo de equivocarse. Porque además no fracasa el que lo intenta, sino fracasa aquel, ¿no? Que deja de intentarlo porque no le resultó lo que hizo o no le gustó a alguien, etcétera, etcétera. ¿No? No, hay que equivocarse para poder cambiar las cosas. Digo, si no, no hay manera. La naturaleza nos enseña mucho sobre eso, porque del error nace la perla. La perla es un error de la naturaleza. Digo, y ahí está. Entonces, de esto se trata. Decían, era Guarnerius, ¿no? Que con los restos de los pedazos de los botes y las maderas que encontraba flotando en Venecia, con eso hacía sus violines, ¿no? La creación es un arte, como decíamos, un arte cartonero, le llamamos, un arte basurero, ¿no? A veces recolectamos cosas que parecen no servirle a nadie, y a partir de ahí construimos algo, ¿no? ¿Por qué digo esto del ensayo? Como decía, me gustan estos ejemplos, digo, ¿cuántos sapos habrá comido el que descubrió que la rana era rica, ¿no? Digo, o muchas de las comidas que comemos, lo que habrán probado, cuántos animales extraños habrán probado, cuántas frutas, cuántos habrán muerto envenenados probando frutos hasta encontrar, descubrir la piña, o descubrir el café, descubrir el cacao, ¿no? ¿Cuántos habrán muerto en el camino? Y en esta idea también, desde lo creativo, digo, me gusta insistir, digo, que el famoso temor a la página en blanco, yo noto mucho también ese tipo de bloqueos, ¿sí? Que el famoso temor a la página en blanco, primero se resuelve cuando si tienen temor a la página en blanco, trabajen con hojas de otro color. Esto es una broma, digo. Pero también hay que tener el temor a la página llena de tonterías, que ese es el segundo temor. Cuando uno supera el temor a la página en blanco, aparece el temor a la página llena de tonterías. Y bueno, habrá que equivocarse, habrá que descubrir, digo, hay que escribir, y reescribir. Básicamente es eso. Hay que insistir. Por ahí hoy no le encuentro la vuelta y mañana sí. Me voy a dormir y mañana por ahí ya el pensamiento de la ducha, que yo hablo mucho también, ¿no? Digo, hay que olvidarse a veces para trabajar desde otro lugar, para ver las cosas de otro lugar. Yo hablo mucho también de lo que llamamos el pensamiento lateral. Yo trato de alejar todas mis reflexiones con respecto a la creación guionística, etcétera, etcétera, de esas cosas que parecen de sea el ejecutivo excelente y eso, ¿no? Que suenan como manual de autoayuda. Que primero digo, si es autoayuda, ¿para qué necesito un manual? Me las tendré que arreglar solo. Lo último que necesito es un manual. Si no deja de ser autoayuda. Digo, pero más allá de eso, no me gusta que suene así. Digo, pienso desde su lugar con respecto a lo creativo, trabajar desde ahí, bueno, tengo que probar cosas. Tengo que superar lo de la página en blanco. Tendré que escribir y reescribir, insistir sobre eso. Le encontraré la vuelta, no sé, si no se le encuentro hoy, mañana será otro día. Hay días que puedo escribir 3 páginas, hay días que puedo escribir 30. No está mal eso, porque hay días que estamos más animados y hay días que estamos menos animados. Digo, de eso se trata. Tiene que ser, dentro de todo, tiene que ser placentera la escritura. Yo la sufro bastante, digo, pero
la sensación de cuando uno está, la satisfacción del trabajo bien hecho es importante. Porque además escribir historias también es una búsqueda, somos buscadores de tesoros, ¿no? Pero si tesoro significa que están escondidos, o sea, que alguien no los encontró, ¿no? Y si hacemos viajes, digo, los viajes, uno puede hacer viajes de rutina, o sea, vamos de un aeropuerto al otro, vamos de un lugar al otro habitualmente, pero en las historias, si queremos encontrar un punto de vista distinto, tenemos que explorar lugares que no se conozcan, y ahí es donde uno tiene que probar. Y yo decía lo de esta idea de autoayuda que me refería antes, hablando un poco con respecto a lo del pensamiento lateral, ¿no? Se utiliza mucho, pero yo le llamo el pensamiento inocente, lo de los niños, ¿no? Las preguntas y respuestas, ¿no? Y con algunos de los ejemplos, ¿no? Si Superman es tan inteligente, ¿por qué usa el calzoncillo arriba del pantalón? ¿No? O sí. ¿Por qué los kamikazes, si eran pilotos suicidas, usaban casco? ¿No? O cuando llueve, las ovejas se encogen. Digo, los niños, preguntas de niños parecen, ¿no? Digo, pero ¿qué quiero contar con esto? Digo, es una manera distinta, el pensamiento lateral es una manera distinta de ver algo que conozco, ¿no? Lo veo desde otro punto de vista. De eso se trata. Mira cuando yo hablaba del tren y la llegada a la estación, en un punto esa es la esencia, ¿no? Con respecto a cómo llego a ver esa realidad que conocía tanto y que veía con tanta frecuencia y resulta que la estoy viendo distinta. Es esta idea también. Nuestra tarea como escritores es esa, digo, también. Pensar las historias de manera distinta, ¿no? Y si quieren utilizar un libro de autoayuda, usen el diccionario. Ese sí lo recomiendo mucho, que es de gran ayuda. Pero básicamente porque los textos, esto que yo digo de escritura y reescritura, digo, lo pueden corregir todas las veces que quieran o pueden no corregirlos nunca si no quieren. Hay 7 versiones de La Guerra y la Paz, pero de Rojo y Negro de Stendhal hay una sola. Digo, y la escribió en un mes y medio. El problema es que tratar de ser Tolstoy o Stendhal. Esto es un poco más complicado, digo. Pero bueno, eso está en cada uno, ¿no? Porque escribimos, digo, más que guión, escribimos versiones, ¿no? Y la mejor versión será la última, porque esa es la más bonita, la última, la que tenemos, la que nos gusta más, etcétera, etcétera. Digo bonita no en el sentido de querer llamar la atención o ser original, ¿eh? Digo, por eso digo, mejor pensar en los puntos de vista. Si quieren llamar la atención o ser originales, agarren ahora mismo, váyanse de aquí, desnúdense y salgan corriendo por la avenida principal de la ciudad donde estén. Eso sí que llama la atención de verdad. Por poco tiempo, hasta que llegue la policía, pero va a llamar la atención. Digo. Pero es esta idea de trabajar con la imaginación, digamos, a esto me refiero, digo, con esta idea de a qué llamamos por decirlo así, ser original o este tipo de cosas, ¿no? Pensemos en los puntos de vista. Es mejor esta idea, un punto de vista distinto sobre una historia que conozco. Una chica y un muchacho se enamoran, lo que sea ahora. Digo, es muy bueno, digo, esta idea, pero imaginemos no es combinar solamente. No, una chica y un muchacho se enamoran. No, ahora un muchacho y se enamora de una chica. No es solamente hacer una combinatoria, porque eso sí es confuso, ¿no? Esta locura lúcida, digo que es la imaginación no tiene que ver con combinar, ¿no? Combinar es qué corbata me pongo si me combina con esta camisa o qué pantalón me combina con el saco que llevo, digo, eso es otra cosa. Imaginar es otra cosa. Trabajarlo desde ahí. Un poco quiero ir resumiendo esta idea general con respecto a la escritura. La tarea para meternos más con lo de la comedia. Esta idea que yo decía, el punto de vista que hablamos, como vemos las historias, esto es lo que digo. Yo tengo un punto de vista, por decirlo así, y es un cristal que está delante mío y que ve el mundo a través del cristal del humor, por decirlo así. ¿Qué es el humor? El humor no es hacer chistes, digo, no es eso, ¿no? El humor no es tropezarse y caerse, aunque, digamos, es en la sorpresa, en la contradicción, esto que vimos al principio, no lo de los principios, lo de Grise que les mostré al principio que hablamos, no es hacer todo lo contrario que nos dicen esos principios, ¿no? Digo, el principio ese, ¿no? Con respecto a todas esas máximas, digo, llevarlas desde ahí.
el asunto nosotros tenemos, en toda estructura dramática, tenemos como 3 tipos, ¿no?, de conflicto, ¿no? El hombre contra su mundo, el hombre contra el hombre contra sí mismo, por decirlo así. Yo tuviera que decir, digo, bueno, por tomar la más conocida, el hijo de la novia, para mí es el hombre contra sí mismo. Básicamente, el protagonista se lleva mal con su padre, con su madre, con su hija, con su ex esposa, con su novia actual, con los empleados del restaurante familiar que maneja, con los proveedores de ese restaurante, etcétera, etcétera. Se lleva mal con él. Básicamente se está llevando mal con él. O sea, tiene eso que ya estaba la película estrenada y todo cuando salió. Este no fue el punto de partida, ¿no? No es esta frase, digo, es un hombre, un protagonista que preocupado por lo urgente, se olvidó de lo importante. Esto nos puede servir, es una premisa general, podría ser el objetivo emocional. Digo, no fue escrito así, digo, esto apareció después ya con la película hecha. Pero en este día que la estructura dramática está en estos 3 tipos de conflicto contra el mundo, ¿no? El hombre genérico, ¿no? El hombre contra su mundo, el hombre contra el hombre contra sí mismo. Esto mismo, ¿no? Le ponemos risas, digo, entonces tenemos lo mismo, digo, también podemos encontrar nuestra premisa cómica también en el hombre, en esos 3 conflictos, contra el mundo, contra el hombre y contra él mismo. El sentido de la comedia que a mí más me gusta, y utilizo el ejemplo del hijo o de la novia, es lo que llamamos lo que los italianos hicieron tan bien, y cuando a mi parecer, cuando lo hicieron como nadie, la comedia a la italiana, la comedia dramática, se llamaría. Esa comedia que es un poco un sub y baja que pasa como de la risa al drama, o del drama a la risa, del drama a la comedia al drama, pero no como algo instrumental, no solamente acá tuvimos risa, ahora vamos al drama, acá tuvimos drama, vamos a la risa, sino simplemente esto que son las reacciones sorpresivas, digo, ¿no?, que tienen nuestros personajes, ¿no? Este tipo de pensar los conflictos así, a mí me ayuda digo, bueno, encuentro ahí, digo, busco las premisas de humor, de comedia, las voy encontrando ahí. Tiene mucho que ver esto, digo, no se plantea la comedia, podemos decir, es distinto cómo se actúa la comedia, es distinto cómo se escribe. Para mí que escribirla dramáticamente, yo pienso en las historias del lugar del drama, lo que pienso que en la sorpresa, ¿no?, que en el contraste es donde surge el humor. Entonces, a partir de ahí, digo, uno va trabajando. Para gusto los colores, ¿no?, dice el dicho. Hay tantas posibilidades. Lo que resulta gracioso para alguien no resulta gracioso para otro. Y además, como estamos en una época, digo, yo creo que es como un movimiento pendular con respecto a cómo nos acomodamos. Crisis hubo siempre, cuando no hubo crisis. Pero siempre tuvimos crisis. Entonces, digo, ahora tenemos una crisis grande, problemas en la pandemia, que salimos, y una guerra importante, etcétera, etcétera. ¿Dónde encontramos el humor? Tenemos un tema del humor también alguien dijo no podemos hacer humor sobre las minorías. Vamos a hacer humor sobre los chinos. Entonces, que son 1.400 millones, que son muchos, podemos hacer humor sobre chinos. No podemos hacer humor sobre las religiones, pero podemos hacer sobre Buda, podemos hacer chistes sobre ciertas religiones así muy pequeñas. Parece que no podemos hacer humor ni sobre las religiones, ni sobre cristiana, judía o musulmana, ¿no?, sobre las religiones mediterráneas, por llamarlo así. Sobre otras sí. ¿Sobre qué? No podemos hacer humor sobre enfermos, no podemos hacer humor sobre flacos, sobre gordos, sobre altos, sobre flacos. ¿Y sobre qué? Sobre la gente normal no es interesante. La gente común no es interesante hacer humor. Al contrario, digo, la esencia del humor está en eso, en tomar nuestros defectos y verlos. Yo digo, ¿por qué digo ser cristal a través del cual miro? Porque yo siento que la comedia desarma, que la risa desarma, ¿no?, que nos afloja. Y mi sensación es, en una risa, yo podría decir, te doy un cachetazo de realidad. O sea, puedo contar temas serios rodeados por el humor, ¿no?, o con el contexto, o envueltos en el humor. Y siento que puedo tocar. No me parecen superficiales. A mí nunca me pareció superficial la comedia. Digo, para mí es esencia de vida, así que no me parece. Nunca fue. A esta altura de mi vida, nunca lo siento. El que diga, a veces se dice eso, ¿no?, que la comedia, digo,
La tragedia, el drama, no la tragedia, es como el género más respetado, pero la comedia es como más esperado. A todos nos gusta ver comedia. Y nos gusta. Yo recuerdo la época de la pandemia, digo, no tenía ganas de irme a dormir. Vi series dramáticas, vi series terribles, eso, pero me quería que haga una buena sensación en un momento extraño, ¿no? Como le habrá pasado a todos, prácticamente, ¿no? A mí me parece que tiene eso, que la comedia tiene eso, tiene esa fuerza. Y que permite decir muchas cosas que a veces el drama tiene una gran desventaja, que en el drama podemos llorar o emocionarnos o estar en silencio y a solas, pero en la comedia, si no hay risas, la sensación es que la comedia no está funcionando, que la comedia no resulta. Entonces, con el drama no sabemos si resulta o no, porque eso es como más interior y más íntimo, ¿no? O menos ruidoso sería la última instancia. La comedia, en una sala especialmente, en una sala acompañado por otras personas, está contagioso, las risas. Además ayudan, yo digo esto que decía, ayudan para aflojar la tensión. Una película totalmente, por ser reciente, como Argentina 1985, hay momentos de humor, lo que llaman, en inglés que le llaman el comic relief, el alivio cómico, que sirve para eso, como contar una historia tan dramática, permite contar, seguir contando esa historia dramática y terrible de un momento de la historia de una sociedad, de un país, de Argentina, produce como cierto alivio con respecto a seguir contando, ¿no? A poder seguir contando esa historia dramática. Quería mostrar, si podemos, el 4. Quería mostrar la imagen 4 con respecto a esto que hablaba hoy de la estructura emocional, ¿no? Después vamos a ver un cortito y eso. Pero sí, si podemos mostrar la 4, que son los niveles del personaje. A ver, lo tenemos ahí. Si no, se los digo, si no, en todo caso. Si no sé si lo estamos compartiendo. Pero de todas maneras, básicamente se los puedo decir igual. Que es esto, con respecto al personaje. Yo hablaba de la estructura emocional, ¿no? Para mí hay 4 niveles desde lo emocional sobre los que uno puede trabajar. En principio está desde el protagonista de yo, como individuo, ¿no? Ahí lo tenemos justo. Mira, perfecto. Así lo leo. ¿Qué quiere decir esto como individuo? Bueno, nuestras características, cómo somos, nuestra personalidad, superficial en el sentido de cómo nos establecemos, cómo nos vamos relacionando con la gente más cercana, etc. Es el individuo primero. Después yo aparece en nosotros, es como un segundo nivel, que es el familiar, ¿no? Tiene que ver con las relaciones familiares que son las más cercanas, ¿no? Que es la moralidad, los secretos, lo que sabemos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de los que nos rodean, ¿no? ¿No? Sanidad y enfermedad, ¿no? Las creencias habituales no en el sentido religioso, sino en qué creemos, ¿no? Y esta idea de el asiento de la culpa, ¿qué digo con esto? Si hago tal cosa, ¿qué va a decir mi familia? ¿No? De trabajo, ¿qué va a pasar? Los vecinos, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué quiere decir eso? El social implica acá, cultural, ¿no? El ambiente que nos rodea. ¿Por qué digo arraigado pero cambiante? Porque es algo que está establecido, cómo funcionamos como sociedad, pero que puede cambiar y puede ser modificado. Las presiones de las obligaciones son laborales, profesionales, etcétera, etcétera. A esos 3 niveles yo sumo un segundo que vuelve a ser el yo, pero fue el yo interior, el más profundo. Y este es el emocional, el verdadero sentido, lo que nos pasa. Estamos hablando del protagonista, no del personaje. Porque nos sirve para esto. ¿Qué es lo que de verdad siente? ¿Qué es esto? ¿Quiere ser un héroe? ¿Cómo se da cuenta? ¿Es consciente de esto, sí o no? ¿No? Está todo oculto, ¿no? Tras la neurosis, ¿no? Tiene mucho más que ver con el individuo, con la profundidad del individuo, y puede ser compartimentado, o sea, con respecto a cómo se relaciona, hacia un lado, hacia el otro. La idea del familiar, además, tiene que ver con esto que llamamos muchas veces, la familia, no necesariamente, no familia por los lazos de sangre, sino lo que es la familia a pesar de, ¿no? Llamamos la familia disfuncional, ¿no? Pero como digo, esto no define mucho el concepto, ¿no? Muchas veces las historias, ¿no? Se tratan sobre una familia disfuncional. Yo digo, bueno, es la pequeña Miss Sunshine
o en Hamlet, digo, porque las dos parecen ser familias disfuncionales de distinta manera, no solamente para la comedia, casi todos los dramas de Shakespeare son sobre familias disfuncionales. Digo, el abanico es grande. Y hablo de familia, quizá hasta el concepto familia sea disfuncional, pero hablo de familia no desde los lazos de sangre, sino esto que se hace a veces la familia adquirida, ¿no? La familia, los amigos, compañeros de trabajo, digo, las distintas relaciones, se arma ahí, a veces se arma, ¿no? Se arma una pequeña familia dentro de eso. Con esos 4 niveles nosotros podemos trabajar lo emocional. Teniendo presente esto, cuando voy construyendo desde ahí, desde el yo hacia el nosotros y el ellos, para poder llegar a esa parte más del yo interior mucho más profunda, que yo digo tiene mucho más que ver con la emoción. Con la emoción. Solo tengo un corto, quiero mostrarle un breve corto, material que seleccioné, porque a mí me parece que define mucho de lo que yo siento que es la comedia. Lo vemos, si vemos que es el 5, es muy breve. Roberto Gómez Toledo falleció hace poco, fue participante en Proimágenes, español, tiene un montón de cortos, un tipo extraordinario. Y este para mí tiene muchos buenos cortos y muchas buenas películas, pero le tengo un cariño especial, por algo que luego que lo veamos, lo comentamos. Y cuando podamos verlo, lo vemos nomás. Grita. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Tengo frío! ¡Yo también! ¡Estás loca! ¡Tú más! ¡Te quiero! ¡Ah! Bueno, para mí tiene la síntesis de lo que es una comedia, la sorpresa, los personajes, el contraste. El tema, esto no es solamente, primero que decir algo con respecto, el corto y el largo, la diferencia que tiene es en duración. Para mí el trabajo, lógicamente, tiene unas características particulares cada uno, pero no hay nada, lo que pasa es que el corto, debido a su duración, tiene que ser más contundente, ¿no? En su resolución. Un largometraje nos permite más tiempo. Cortázar, que además del gran cuentista y novelista que era muy fanático del boxeo, decía que la diferencia entre la novela y el cuento era que mientras la novela gana por puntos, el cuento debe ganar por nocaut, ¿no? Haciendo una analogía con el box, ¿no? Y yo digo que esto lo podemos trasladar al cortometraje y al largometraje perfectamente. Entonces, esta idea de que el corto tiene que ser más contundente. Pero está la sorpresa, está la presentación de los personajes, está algo. Esto es básico en la comedia, ¿no? O sea, sorprendemos. Si les causó sorpresa, si no la conocían el corto y se rieron, la reacción, agradable que produce, la sorpresa, no es una sorpresa agradable. La esencia de la comedia está en eso, ¿no? ¿Ven lo que yo le decía esto del pensamiento lateral, de ver desde un punto de vista distinto? Es esto. Es esta idea, también. Y esto está siempre, porque también es esta idea, también, por decirlo así, que no, es como una diversión, en el sentido de una distracción, ¿no? Para olvidarnos por un momento, decía Unamuno, de Ortega, de la tragedia esencial de la vida, por decirlo así, como un descanso, ¿no? El humor es como un descanso en este recorrido también. Nos permite esto, por eso le decimos el alivio. Funciona desde ahí. Yo siento que funciona desde ahí.
Por eso, digo, es lo que me gusta de este corto, es esta idea. Dos personajes, juega una relación amorosa, sorpresiva, y la sorpresa, que es la sorpresa de la protagonista, es también la sorpresa del espectador, que no sabe cómo reaccionar, mira, está muy bien actuado el corto, Roberto está muy bien actuado, siempre. Digo, están, ¿no? Los silencios, esto es algo también, ¿no? Sobre lo que muchos dicen, ¿no? ¿Son los chistes? No son los silencios también, ¿no? El tema del timing es muy importante en la comedia, el tema de las pausas. Los silencios son tan importantes como los remates, porque esas son las sorpresas. Digo, a partir de ahí se establece la sorpresa, ¿no? Digo, ahí es donde siento que el corto funciona. Hay un montón de material, digo, del que podíamos hablar, pero me parece importante para el marco de esta charla por lo menos contarle eso. Me parece que cuenta mucho sobre lo que es la comedia. Yo no tengo ni idea cómo estamos de tiempo, digo, yo puedo seguir hablando, digo, por eso quiero compartir. Digo, comparto algunas imágenes más y después, si quieren, vamos cerrando para pasar un poco a las preguntas. No sé si, quizá no haya ninguna, no lo sé, todavía no me he enterado. Digo, pero no importa. Pero me gustaría, digo, miren, una de las cosas, ¿de dónde se disparan las historias? ¿No? La imagen 7, si la podemos ver, digo, de un cartel, ¿no? Digo, miren un cartel a veces, ¿dónde están las historias? ¿De dónde saco? No se me ocurre nada, no tengo historias. Digo, lean el diario, lean. Esa sí a mí me parecía un poco para el corto que vimos recién. Digo, no la quita, digo, es la siguiente, pero digo, es esta, ¿no? Guarda esto. A veces solo es cuestión de hacer lo básico bien hecho, ¿no? Este es el corto que acabamos de ver, ¿no? En 1950, 1999, el 2021, digo, a veces solo se trata de eso, digo, ¿no? Pero la imagen siguiente es un cartel, ¿no? Es la foto de un cartel. A ver si la vemos. Que es la 7. No sé si se ve, si se puede ver. No, es la anterior. Esa. Ahí está. Un cartel. Se vende vestido de novia usado una vez por error. Digo que hay una historia. El que sacó esta foto, el que sacó esta imagen, digo que hay una historia. Cuando no se les ocurre nada, digo, vayan. En una época, ahora los diarios se han convertido en un chiste, por decirlo así, pero en una época había muchos disparadores de historias que podían ser, que nos podían dar para escribir historias de comedia, con humores y todo. Ahora ya casi son cómicos los diarios en sí. Pero había mucho material ¿qué quiero decir? En lo cotidiano. Insisto con esto, hay muchas más historias a nuestro alrededor de las que ustedes se imaginan. Digo, se trata solamente, ¿no?, de estar atento a esas historias, ¿no? Y el otro cartel que también quería, el de los clientes, a ver si se lee, si no lo leo yo. El estimados clientes, ese, ¿no? Lo leo por si no se ve. El cartel dice: he salido un momento a pedir la mano de Rosaura, la hija del sastre. Llevo demasiado tiempo solo. Si acepta, huiremos juntos de la ciudad. Nos casaremos en la primera iglesia que encontremos en el camino y tendremos 2 hijos. Al mayor lo llamaremos Anselmo, por mi abuelo. De lo contrario, volveré en 5 minutos. Digo, más allá de la broma en sí, digo, ¿vieron que acá también hay sorpresa? Digo, acá también uno encuentra una historia. Ya lo he escrito intencionadamente, digo, ¿no? Con humor. Pero me encantaría saber qué le lleva a alguien a poner, vuelvo en 5 minutos, que se construyó esa historia, ¿no? ¿Por qué necesitó construirse esta historia para poder decir en 5 minutos vuelvo, seguramente, ¿no? Que lo que quería decir era eso. Yo sé que, digo, si quieren, no sé si hay preguntas. Estamos, no sé, Natalia, ¿estás por ahí? ¿Quién está con las preguntas? Si hay alguna, digo, pues por ahí para ir cerrando, o para ir como redondeando y eso, viene bien, ir contestando preguntas. ¿Tenemos alguna? ¿Hay alguna? Estamos revisando, creo que podemos seguir un poquito, porque todavía no tenemos preguntas, pero ya los animamos. Bueno, está bien. No está bien, si no, no hay problema. Yo puedo seguir hablando. Luego decía. 2 o 3 cuestiones con respecto, por ahí un poco, no anécdotas en sí, sino con algunas de las experiencias con respecto a la comedia. Hay yo decía que hay un extraño sentido, yo digo, es algo, a mí muchas veces me han llamado para hacer trabajos, digo, incluso a veces no figurando, de reescribir diálogos. Porque me decían, sos muy bueno con los diálogos, sos muy bueno, porque veía mis películas, qué sé yo y todo, como guionista, co-guionista, pasaba que, digo, me han llamado para eso. Y yo decía, pero yo
no escribo chistes, decía, digo, para ponerle más humor a una historia. Digo, yo no escribo chistes. Decía ya hace muchos años, decía, la verdad que digo, Internet está llena de chistes, buenos o malos, hay de todo, hay que saber buscar. Digo, hace años ya que la Internet está llena de chistes. Además es mucho más barato que, digamos, que contratarme a mí, no porque yo fuera caro, sino porque son gratis. Digo, no sé cómo serán los derechos autorales de los chistes en Internet, pero quien los quiera usar allá, que los utilice, ¿no? Pero básicamente lo que trataba de decir es, yo no puedo escribir un chiste sin pensar en la situación, en el personaje, en los personajes, de qué lugar surge, ¿no? ¿Me puedes contar el mejor chiste del mundo? Digo, pero tengo que ver dónde va eso, solamente por eso. Digo, no se puede poner un guión. Esto que hablaba al principio con respecto a la construcción, a la estructura y eso del guión, es ¿no? De la historia, es todo, ¿no? Personajes, diálogos, situaciones, ¿no? Esto es el cubo mágico, ¿no? El cubo de Kubrick que mencioné al principio. Esta idea de escribir chistes no sirve. Digo, no sirve. Digo, ¿por qué se puede pensar que alguien puede poner chistes? Una de las cosas que tenían los italianos, las películas, eran muchos guionistas primero. Y también las películas de los cómicos italianos que en el teatro, estamos hablando de los tiempos casi desde del neorrealismo anterior y posterior, por supuesto, ¿no? Digo, los grandes cómicos tenían gente que le escribía sus chistes, pero era para sus números cómicos. Después lo que pasaba, los guionistas, como Tullio Pinelli decía, como Aye, Scarpelli, Flaiano, etcétera, etcétera, que eran más también de construcción dramática, ellos construían las historias. A veces el cómico traía sus propios chistes, los aportaba, pero los construía. O sea, se construye la historia. Digo, a mí me pueden dar un buen chiste y yo puedo tratar de construir una situación. Lo que no puedo hacer es impostar ese chiste, ponerlo en cualquier sitio, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, no se trata solo de poner chistes. Y una de las cosas que me pedían también, dicen, bueno, que tenés buen oído para los diálogos, entonces sos bueno dialogando. Y yo decía, y acá donde insisto, bueno, acá vuelvo a hablar con respecto a esto, esto es un entrenamiento. Yo como digo, esto vino de fábrica, por decirlo así. Me gusta hablar porque voy a decir, no, yo practiqué, estudié, siempre practiqué diálogos, etc. No, mentira. Digo, como un tema de oído. Pero insisto, esto se puede entrenar, cualquiera lo puede entrenar. Digo, tiene mucho que ver eso también. ¿No? Esto que digo, siéntense en un bar, escuchen las historias, escuchen cómo habla la gente. El diálogo natural no es el diálogo tal cual como hablamos nosotros, no en una conversación que vemos en las películas. Digo, no es así, pero hay una construcción natural del diálogo. Digo, que se puede trabajar y que se puede reforzar. Tenemos una. Muy bien, bueno, qué suerte. Sandra Polano Torres nos pregunta. Okay. ¿Qué tan vigente está esa regla de los orígenes de la comedia de Aristófanes que decía que las comedias siempre tienen finales felices? Bien. Primero tendríamos que definir un poco qué significa finales felices, ¿no? En nuestras historias, ¿no? Al respecto. Porque si hemos contado una comedia, si hemos contado yo pregunto, ¿la Guerra de los Roses tiene un final feliz o no? Es una comedia dramática. Terminan los dos muertos. ¿Ese es el final feliz? Podemos pensar irónicamente, bueno, como se han llevado, quizás ese puede ser un final feliz. Tenemos como que replantear esta idea de qué es un final feliz, de qué lugar. Pero todo esto, digo, lo que no nos puede es sorprender en el sentido de que nos desacomode, ¿no? ¿Cómo? Un final increíble. ¿Qué sería? ¿Que se levanten y se arreglen y vivan felices y coman las perdices que corresponden? No, esto no sirve. No es, o sea, hay que definir qué idea de final feliz es. Yo la otra vez hacía una reflexión con respecto a qué le pasó al protagonista, dijo, de la novia con ese restaurante que intenta al final de la película, ¿no? ¿Qué pasó? Quizá le haya ido mal con las crisis argentinas, las distintas crisis y eso, seguramente se habrá fundido, le habrá ido mal, pero bueno, pero por lo menos a lo mejor, digo, intentó hacer lo que quería, ¿no? Finalmente, ¿no? Como algo personal propio y no sintió la imposición que tenía él, que era como una obligación casi familiar con su madre, con sus padres, etcétera, etcétera, con el resto de las personas. Digo, a lo mejor en cierta manera le fue mal, pero le fue mal haciendo lo que tenía ganas. Y eso sirve también para nosotros que escribimos, ¿no? Digo, es mejor, digo, yo no le deseo a nadie que le vaya mal, por supuesto, digo, ni a mí, básicamente a mí y a todos los demás tampoco. Pero si nos va mal haciendo lo que nos gusta, es mucho mejor a que nos vaya mal haciendo lo que no nos gusta. Entonces tratemos de hacer lo que nos gusta y que nos vaya bien primero. Pero bueno, es la posibilidad. Y ese puede ser un final feliz.
A veces no nos va bien, pero estamos haciendo lo que nos gusta. Y ese también puede ser un final feliz. No necesariamente el final termina con todos. Genéricamente sí, ¿no? Digo, lo vemos mucho, pero no necesariamente termina así. Esos son nuestros finales felices. Bueno, nos pregunta Raúl Robil Morales. ¿Qué opinas de la libertad del humor versus lo políticamente correcto o la evolución de lo que se debe tocar o no tocar según quién? Sí, algo de eso hablamos, ¿no? Digo, con respecto, hablé, ¿no? Digo, con respecto a los chistes sobre religión, ¿no? Parece que está reducido a 3 religiones, sobre minorías, sobre defectos de todo tipo. Digo, si no hacemos humor sobre eso, digo, ¿sobre qué? ¿Sobre qué se puede hacer humor? Digo, es difícil porque la idea de los límites, a mí lo que más me preocupa, digo, son cuando nos imponemos nosotros los límites. O sea, claro que hay un riesgo, miren a la gente de Charlie Hebdo, digo, claro que hay un riesgo, pero también es importante y no me parece que uno tenga que ser agresivo, hay un humor agresivo, claro que hay un humor agresivo. No hablo desde ese lugar, ¿no? Los monologuistas, los de stand-up y eso, digo, utilizan algunos que son muy agresivos, digo, pero bueno. Digo, ahí ya va sobre gustos, pero yo nunca siento que esa idea, digo, con respecto a los límites se la tenga que poner uno. Y uno puede probar, digo, uno sabe aquellas cosas que siente sobre las que puede hablar o no. Pero es peligroso el tema de la autocensura, ¿no? Digo, siempre conlleva un riesgo que es y si me estoy censurando de más. A mí una de las cosas que me decían cuando elijo cómo nos habíamos animado el momento cuando lo plantea el cura, que le va a pedir que case, el casamiento y todo eso, alguien me preguntó una vez en una entrevista si la iglesia no había protestado. Digo, la iglesia no nos dijo nada. Tampoco me fui a la iglesia a preguntar si les parecía bien o mal. Digo, habíamos consultado, así como podía existir la posibilidad de que permitieran un casamiento con una persona enferma que tenía Alzheimer, etcétera, etcétera, pero que es un poco lo que le dice el cura con el que se enfrenta, ¿no? Que hay un principio, ¿no? Etcétera, es lo que le cuenta ahí en la trama. Pero nunca pasó nada, digo, y no es una corporación muy tolerante, es la iglesia, en términos generales. Espero no ofender a nadie con esto. Pero digo, sí, lo políticamente correcto, digo, la corrección política nos está afectando mucho. Tratemos de que no autocensurarnos. Eso por un lado. Por acá Sandra nos hace otra pregunta. ¿Qué tanto se respeta el guión que escribes en el set? Dado que tomó un trabajo llegar a la situación cómica, si el actor traiciona un diálogo o no se registra un detalle, ¿el humor se puede malograr? ¿Son tus guiones de hierro? ¿De hierro por lo pesado, Sandra? No, espero que no me preguntes por eso. No, ya sé por qué pregunta guión de hierro. Mira, me pasa varias cosas. A mí me gusta ir a los rodajes, pero en los rodajes la gente molesta. Si uno no tiene una tarea, molesta. Puedo ir de visita y todo, pero especialmente una película no porque no lo pueda contar, sino porque es largo de contar. Estuve todo el rodaje en Pájaros de Papel, una película de aquí, en España, de Emilio Aragón. Una película que tengo muchísimo cariño. Yo tuve todo el rodaje. Tenía la tarea de hacer un diario de rodaje que después dije, no lo voy a hacer. Dije, ya escribí toda la película, estoy en el rodaje para que me hagan escribir también. Dije, venga, pero fui encontrando tarea para hacer. Pero varias veces me preguntaron si yo iba al rodaje a controlar el guión. Y yo decía, si yo tengo que ir al rodaje a controlar el guión, es una batalla que la perdí 6 meses atrás, o 1 año atrás, o 3 meses atrás. Digo, ¿qué es esto? No. Se han saltado una coma. Hay unos puntos suspensivos ahí que no los han actuado. Digo, no es esto. Uno no va al rodaje a controlar nada. Ya está. Digo, ya está. Pero no es que yo sienta que me vencieron. Nunca. Me pasa algo, porque pregunta Sandra, me pasa algo con los diálogos. Digo, que los directores con los que más me gusta trabajar no quieren que los actores aprendan los diálogos de memoria. Quieren que lo parafraseen, que lo digan como lo sientan mejor. Hay actores que son más respetuosos o menos respetuosos. Yo no tengo problema con respecto a que un actor agregue. Lo que no me gusta, como decimos los términos como de morcillé, que agregue por agregar, ¿no? Si alarga, no quiero. Si lo mejora, sí, pero alargar no, porque a mí eso no me gusta. Pero lo que descubro, es que cuando llega el momento, lo terminan diciendo como está escrito. Por esto que yo decía, porque le suena natural. A veces cambian un sentido de una frase y eso, pero yo digo, del 95% de las películas de las que estoy orgulloso, está el 95% del guión está filmado.
Digo, no, y es muy importante. ¿Sabes que había algo también con la historia de... Hay algo que causaba mucha gracia, para mí fue un orgullo, porque hasta Caetano Veloso en una entrevista lo citó. En El hijo de la novia, cuando le va a preguntar al cura, va a consultarlo al cura por el casamiento, le dice que no permite el casamiento de la madre. El personaje de Ricardo Darín le dice, no, pero a raíz de que quiere que su padre pueda cumplir el sueño de casarse con su mamá, le dice, pero Dios es hombre, digo, tiene que entender. Y le dice el sacerdote, Dios no es ni hombre ni mujer, ni blanco, ni negro, ni joven, ni viejo. Y dice, no, padre, ese es Michael Jackson. Otra vez lo del humor, la sorpresa, etcétera, etcétera. Eso que podía ser, o sea, que parece, hay que construirlo eso. Es un tema de timing también, de tiempo, de silencio. Cuando lo dice un actor como Ricardo, claro, como decimos, lo clava, lo dice perfecto, hace la pausa y le dice perfecto. Es muy importante la complicidad de los otros, del director, de los actores, etc. Uno cuenta con eso. Cuando escribimos humor contamos con eso. Claro que hay distintos tipos de humor. Bueno, esto es lo que habrá que ver cómo lo transmitimos de la mejor manera posible. Pero miones no son de hierro, digo, en el sentido de que a rajatabla, pero terminan siendo, respetándose bastante en las películas de las que estoy más orgulloso. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Nicolás Garzón Lozano que dice, además de los 4 niveles de personajes que nos explicaste, ¿tienes algunos tipos de personajes característicos en la comedia o cómo se construyen estos personajes? No, típicos no, porque está, digo, en la comedia del arte está, ¿no? Digo, está el bufón, etcétera, etcétera. Digo, no trabajo pensando así. Sí, como digo siempre, también en los viajes, digo, está el protagonista y los acompañantes, digo, mis historias aparece mucho eso, es la idea del Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Lo que parece la razón, ¿no? Con la sin razón, ¿no? El contraste, ¿no? La emoción, digo, con respecto con la dureza, el delirante con el racional. Entonces, en el juego de contrastes en la comedia aparece mucho esto, ¿no? El juego, ¿no? En las películas de policías, que juntan a un policía que parece que si le hicieran los test psicológicos, dice, ¿cómo lo juntaron? No tiene ninguna razón de ser. Están peleándose todo el tiempo y discutiendo. Bueno, precisamente esa diferencia es la que genera el drama. Pero el drama, en términos dramáticos, no también para la comedia. Pero esta idea también del viaje de Don Quijote y Sancho Panza, digo, a lo largo, digo, también es esto que yo hablo, el efecto de ósmosis, digamos, cómo se cruza, qué le transmite uno al otro, o qué impregna un personaje sobre el otro. Y este es el viaje también que hacen nuestros protagonistas. Podríamos decirlo de los términos de la Sancho Panzarización de Don Quijote y de la Don Quijotización de Sancho Panza. O sea, cada uno toma algo del otro y al final del recorrido tienen un poquito del otro, y eso lo vemos como espectadores, como lectores. Entonces, desde ahí, ahora, construir exactamente el personaje cómico, no, eso no, algo característico, por decirlo así. Hay distintos tipos de humor y cada uno tiene un humor distinto, uno va construyendo eso también, no son todos graciosos, no es por la gracia en sí. Digo, pero voy pensando eso, pienso más como esta idea que decía de la estructura emocional, de la estructura general de la historia. Bien. Bueno, sigamos por acá. Cristian Camilo Pinzón, hay una predilección del público colombiano por un tipo particular de comedia, costumbrista y bastante simplista. ¿Cómo acercar a este público a una comedia un poco más elaborada en términos dramatúrgicos? Cristian, la eterna lucha, es una lucha de mucho tiempo. A ver, a lo mejor, digo, es esta idea, si es lo que el público quiere, bueno, por ahí tenemos un tema cultural, digo, pero bueno, es el tema el famoso tema de las moscas, y millones de moscas no pueden estar equivocadas. No lo sé. Yo lo que noté, y a ver, en este proceso, no lo digo por las películas en las que he participado, no me refiero a eso, digo, pero en términos generales, había como una diferencia, que si le gusta al público no puede ser de calidad. Y esto es algo, por lo menos en Argentina, que ha ido desapareciendo, sigue estando, sigue habiendo películas. Ya no tanto, bueno, estos tiempos son raros, ¿no? Digo, los últimos años, ¿no? A partir de la aparición de las plataformas, etcétera, etcétera. Pero también pasa con las series, digo, hay series más livianas. Yo creo que es encontrar al público también. Yo creo que hay gente, en la medida que le demos una comedia más elaborada, por decirlo así, en términos dramáticos, y bueno, la gente va a saber apreciarlo, ¿no? Esta idea de que o era popular
o era cine de calidad, digo, me parece, lo digo con las películas, lo digo de Campanella, pero en general, digo, con Nueve Reinas, con Kamchatka, de las películas argentinas, digo, pasó eso también, o sea, películas de gran acceso, de mucho público, de muchos espectadores, pero películas de calidad. Entonces, digo, me parece que también esto es una construcción también, ¿no? Digo, que puede llevar tiempo. Pero bueno, sí, siempre sí. Para mí es importante, bueno, hoy me presentaba Natalia y eso, yo, que está lo que está ahí en mi resumen, mi currículum, para mí es importante destacar lo de los premios del público, porque hablan, digo, porque para mí es un reconocimiento. Yo no tengo digo, lo digo esto sí lo digo con muchísimo orgullo, no tengo ninguna película que no tenga al menos un premio del público. A lo mejor hay quien los compró en algún momento. No lo sé, esto lo digo como broma. A lo mejor algunos compraron, no lo sé. No, pero de verdad, ¿se escucha? Así, hasta las películas, digo, que las que no estoy tan contento, digan, tener algún premio del público. Me gusta, digo, me gusta esta idea de que a la gente le guste, ¿no? Que recibe en algún festival el premio. Me da mucho orgullo ese premio. Me parece que es eso. Es una construcción. Si pasa eso en Colombia, yo he leído guiones, me ha tocado ser jurado, y si todo es verdad, hay un tema, y bueno, y habrá que tratar de que no sean tan simplistas y que a la gente empiece a gustarle también. Y bueno, y si no, o tendrá que convivir una comedia simplista, digo, como la llamas, Cristian, con comedias más elaboradas. Hay que hacer. También hay un tema, ¿no? Como se llama, de educación, ¿no? No es que tengamos esa tarea relevante de ser educadores nosotros, digo, pero bueno, hay que ir formando. El público se va formando también con el tiempo, ¿no? Bueno, nos pregunta por acá Javier Marcos una duda más económica. En promedio, ¿cuánto vale un guión de comedia en la industria? Poco siempre. Muy poco, Raúl. No lo suficiente. Nunca es lo suficiente. Si es por el tiempo que lleva, francamente nunca es. Yo digo siempre esto, ¿no? Vamos a hablar, ¿sabes que uno asiste a muchas reuniones, la importancia del guión, la importancia del guionista, etcétera, 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 y después cuando una vez hubo un famoso encuentro acá de guionista aquí en España, en Madrid, donde estoy ahora, y resultó ser que yo dije, seguro que vamos a hablar de esto, de la importancia del guión, entonces y todo. Entonces hablé con los productores de 4 o 5 películas que había trabajado y les pedí el presupuesto de rodaje. O sea, ¿cuánto había costado hacer la película? Hablamos de películas, no series. ¿Cuánto había costado la película? Hasta lo que llamamos la copia, hasta tener la primera copia para... y yo, a partir de ahí, del costo de la película terminada, por decirlo así, sin publicidad, sin nada, la película hecha, ¿no? Sin la publicidad, sin todo eso, la promoción, ¿qué porcentaje era el guión? 3,5% creo que fue lo más alto que llegué. Entonces yo decía, podemos seguir hablando de la importancia de que mientras se pague el 3% de lo que cuesta filmar la película, no estoy hablando de publicidad y promoción, Digo, yo no digo que tenga que ser el 20% ni el 15%, no digo nada de eso, ni el 10% siquiera. Digo, pero tiene que haber, se tiene que traducir en términos económicos eso. No se paga mucho. Yo creo que también pocos se dan cuenta que nos gusta hacer eso. A pesar que sufrimos y nos enojamos y todo eso con las escrituras y las reescrituras y las idas y vueltas, me parece que se dan cuenta que nos gusta escribir guiones y se aprovechan de eso. Los productores se aprovechan de nosotros. No, yo creo que hay que pelear por eso, por mejores condiciones, eso también. El respeto... Es curioso en este tiempo de las plataformas y eso, digo que los del copyright, para decirlo así, que las grandes plataformas son las que trabajan más con respecto al writer room, ¿no? Al cuarto de escritores, ¿no? A trabajar los escritores y que son los primeros y que hasta que no trabajen, hasta que no esté la serie escrita, que sean los primeros en trabajar y que cobren, etcétera, etcétera. Porque normalmente, digo, yo he escrito películas completas, escribí El hijo de la novia sin cobrar, digamos. Era on spec, como diríamos, por decirlo así. Y no se crean que después fue mucho más fácil, con respecto a eso, que aparece, pero la gente me decía, no, tendrás porcentaje. No existe eso para los directores, ¿cómo se controla eso? Para los guionistas, no existe. No existe para los directores. Digo, bueno, es un poco eso. No tengo idea. ¿Cuánto vale un guión? No lo sé. En términos de porcentaje, ve películas más caras, hay que evaluarlo. Eso. En fin. ¿Qué más? Bueno, sigamos. Gallo de Pelea, la película, pregunta.
¿Es posible que te sientas más orgulloso de un guión que no tuvo éxito que de otro que haya sido un hit? ¿Cuál es tu guión rodado favorito? El que más te define. Oh. Esta es como la típica gallo de pelea la película, te voy a llamar así. ¿A quién quieres más de tus hijos? No sé si me dicen esa, yo digo, a ese quiero más que al otro. No, no lo sé, porque son distintos momentos de la vida de una también. Amigos me dicen, el hijo de la novia te cambió la vida. Le digo, no, es mi vida, el hijo de la novia es parte de mi vida. O sea, mi vida fue cambiando o va cambiando como nos cambia toda la vida. A veces más bruscamente, a veces menos bruscamente. Pero de ahí, no, lo que puedo decir que mi primer guión filmado, que fue El mismo amor, la misma lluvia, digo, y esta es una oportunidad que la vida no nos da siempre, digo, así que me considero bastante beneficiado por eso. No fue una película exitosa en Argentina cuando se estrenó. Estamos hablando de 1999, no existía todavía eso que se llamó el fenómeno del cine argentino, empieza un poquito ahí al año siguiente, por decirlo así, con el fenómeno, básicamente desde el actor con Ricardo Darín, ¿no? Y un montón, y otras películas. Y si bien hizo a mí me importa mucho lo de las cifras de espectadores y eso. La gente salía, le gustaba, y salía del cine y decía, es tan buena que no parece Argentina. Yo no sabía si agradecer o insultar. Lo digo así delicadamente, digamos. No hubiera dicho insultar, hubiera dicho una palabra, una expresión más dura. No sabía muy bien qué decirle a la gente que salía del cine. Digo, porque era como una alegría, pero esto es tan buena que no parece Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Si es un elogio o es un insulto. Pasaba eso. No fue exitosa, estaba en los cines, la cambiaron a un cine. Había algo decíamos con Juan, con el director, del olfato nuestro, siendo en mi caso mi primera película, que es, esperemos que funcione lo que llamamos el boca en boca, que siempre nos resultó con las películas. Esperemos que la gente la recomiende. Nosotros confiamos en la película, la gente que la vea le va a gustar y la va a recomendar. Pero este tema de los mínimas que no cubrió, la primera semana la cambiaron a una sala, pero como la segunda semana después hizo más espectadores, entonces volvió a la sala primera y la gente se desorientaba, no existían todavía tanto los complejos de cine, hablamos de más de 20 años atrás, etcétera, etcétera. Y esto, ahora bien, un sabor agridulce con respecto a que la película a la gente le gustaba, pero no la vio toda la gente que uno esperaba. En el 2002 se estrena en España después del Hijo de la novia. A raíz del éxito del Hijo de la novia, en España deciden estrenar El mismo amor, la misma lluvia. Como estaba Ricardo Darín, estaba Soledad Villamil, etcétera, etcétera, se estrena a los 5 meses. Hizo 6 veces más espectadores de lo que había hecho en su estreno en Argentina. Y fue uno de los éxitos argentinos y eso. Entonces, digo, ¿cuántas veces? Como digo, hay que agradecer que eso haya sucedido, digo, pero la vida no te da muchas oportunidades de darte cuenta, ¿no? Entonces, si la película, entonces no era, la película era mejor de lo que... Si uno asocia a la cantidad de gente que la ve, en el sentido que repercute, porque les gusta, entonces, como esa sensación, me parece que es desde ese lugar, digo, la verdad, yo para mí en mi primera película estoy orgulloso, y del Hijo de la novia, digo, también uno es parte de algo que es un guión, que es parte de algo que es una película, que es parte de algo que es un fenómeno, porque el fenómeno que produce una película es ajeno a mí. Termino hablando como Maradona, yo en tercera persona, ¿no? A Castel le pasó eso, digo, no sé Castel cómo lo habrá vivido. Es eso, uno lo vive desde ahí. Digo, el fenómeno es algo incontrolable, lo que se producía, yo mismo no entendía por qué. Digo, ¿por qué la gente? Pero cuando se estrenó en España, el distribuidor español, que muchísima experiencia y todo, tampoco cuando veía las cifras, tampoco sabía, ni ellos sabían explicar, alguien que se dedicaba a distribuir películas, por qué la gente quería ver esa película. Podemos explicarlo de 1000 maneras distintas, cada uno seguramente tendrá una razón distinta, los que fuimos parte de ese proceso. Pero lo que es real es que, bueno, ¿qué pasa eso, no? Uno no sabe muy bien, digo, a veces por qué. Cómo sucede. Y ¿saben qué también? Yo digo, no sé si vieron la serie sobre la filmación del Padrino. Hace poco terminó de leer un libro sobre el rodaje de Network, la película de cine Lumet de los años 70, sobre la cadena de televisión y eso y todo. Y cuando uno lee todo el proceso, si vieron la serie The Offer sobre la filmación del Padrino, las películas salen bien casi como milagro. Eso es algo más parecido a un milagro que una película. Cuando uno ve todos los problemas que hay en el medio, es casi inexplicable. Eso es de películas de comedia donde los actores protagonistas estaban peleados. El director, los productores, la de Mel Brooks, la primera película, estaba Mel Brooks peleado con Zero Mostel, con el actor protagonista, y se hablaban a través del asistente. No se hablaban entre ellos. Si uno ve la película y dice, ¿cómo podía existir esa química? Si estaban, digo, bueno,
a veces algo más parecido a un milagro. No tengo un guión rodado favorito, no tengo, para cerrarte, Gallo de Pelea, la película, no tengo, no sé, creo que me definen todos, y no sé tampoco si me definen, digo, también la tarea de un guionista es esconderse detrás del personaje. Yo no creo que el guionista del Silencio de los Corderos, El Silencio de los Inocentes, sea un asesino serial, digo, uno escribe también sobre personajes que a lo mejor desprecio, no les gusta, pero sí un poco me identifico con todos los. ¿Sabes qué me decían? Una de las razones en El Hijo, más que nada, decían, ¿cuánto hay de autobiográfico? Me preguntaban, y eso, porque había trascendido, no sé, algunas notas. Está basado, gran parte del personaje de Norma Leandro está basado en la mamá de Juan, del director. Y yo decía, bueno, de autobiográfico uno va contestando, bueno, hay 43,12%, decía yo, como si fuera un porcentaje, ¿no? Por decir un número. Y a veces decía, bueno, en realidad de autobiográfico no hay nada, porque lo que es mi historia personal la escribió el otro guionista, digo, y yo escribí la historia del otro guionista. Nos cruzamos las historias, o sea, no hay, pero lo digo a modo de broma, digo, ¿cómo sabe uno? Digo, cuánto hay digo, cuánto nos define. Nos definen, ahí están las películas, en parte nos define eso. Digo, qué suerte, cuando más gente la vea, mejor. A ver. Bueno, y para cerrar, Calla Rojas, hablando de ver películas, pregunta, ¿vale la pena persistir en escribir guiones en tiempos de TikTok y de las redes en las que cualquiera puede producir contenidos? Ay, digo, yo creo que vale la pena persistir en escribir guiones siempre, más allá de los tiempos que corren. Esto hay que tener una mirada hacia adelante. A mí no me gusta decir que todo tiempo pasado fue mejor porque no deja de ser reaccionario, porque parece como que todo tiempo futuro va a ser peor, y no me gusta eso. Pero pienso que en esta disyuntiva los fabricantes de velas se habrán encontrado también cuando empezó a aparecer la lamparita, la bombita eléctrica, ¿no? Y habrán dicho, ¿valdrá la pena seguir haciendo velas ahora que tenemos luz eléctrica? ¿Alguien siguió haciendo velas? Alguien siguió revelando películas en la India, hay un laboratorio que nunca cerró y los 40 directores del mundo que siguen filmando con películas, el laboratorio no para de trabajar. Yo creo que vale la pena insistir siempre en aquello que uno cree. Digo, y esto es lo importante. Digo, si tiene fe, y bueno, habrá que, a lo mejor escribimos guiones para TikTok. No sabíamos. Yo cuando nombraba las películas de comienzo, cuando decía, traten de verlas, cuando digo las películas de Fellini y eso, traten de verlas, o El Padrino, eso, traten de verlas en una pantalla grande. No importa si es un televisor de 70 pulgadas, digo, no, pero digo, no en un cine. Digo, véanla en una pantalla grande, porque esas películas no fueron pensadas para una pantalla chica, ¿no? Fueron pensadas, y cuando ven esos primeros planos en una pantalla de 10 metros, digo, abruma en el buen sentido. Me parece que es importante eso. Entonces yo creo que uno, en esa época, escribían las películas para eso. Digo, por suerte trascendieron las películas buenas trascienden y superan todo eso. El cine sigue existiendo, al cine lo iba a destruir la radio, inventaron el sonido y el cine siguió. Y después lo iba a destruir la televisión, el color y las 3 dimensiones y eso, y el cine siguió. Y al cine lo iban a destruir las plataformas, llegamos aquí. Lo iban a destruir las plataformas, iban a hacer desaparecer el cine y está lleno de películas. Las plataformas, si no, te tienen que cerrar ellas. La cuestión es que pasa que todo el tiempo está muriendo el cine y sigue existiendo. Yo creo las historias tienen que seguir siendo contadas. Y nos juntábamos alrededor del fuego a contarnos historias. Hoy el fuego puede estar alimentado por algunos guiones, pero los guiones siguen siendo eso, siguen siendo como el calorcito que desprende, el fuego que desprende, que desprende un calor y ese nos permite que nos reunamos a contar historias. Yo creo que hay que seguir. ¿Cualquiera puede producir contenido? Sí, el tema es si esos contenidos son buenos. Ese es otro tema. No cualquiera puede producir contenidos buenos o que nos guste en general. Está bien para cerrar esto, ¿no, Natalia? Digo, estuvo bien esto. Me entusiasmé ahí, me enervé, pero no con Calla. Digo, me entusiasmó que me preguntara. No, con la reflexión. Pero acabo de darme cuenta y Eugenio me está reclamando acá por el chat que se me había pasado una pregunta. Se la vamos a contestar para cerrar. Sí, muy bien. Dice, a ver si le entiendo. La estructura de los 3 actos y toda la estructura la tienes incorporada de tanto practicar, cometer errores que permiten crear. ¿O tienes muy presente el medio comercial al que va dirigido el guión? No, presente el medio comercial no que no me importa. O sea, yo no escribo películas, películas no son películas extrañas, son clásicas, la estructura de 3 actos está. No estoy con aquello, o sea, cuidado con los manuales, digamos, ¿no? Porque
con el manual del auto uno no aprende a conducir, digamos, no alcanza con eso. Los manuales son muy buenos, yo lean todos los libros. Pero como digo, básicamente los maquis, los sidfil de la vida, digo, ayudan mucho. Pero como digo, hay muchos sidfilíticos a veces, digo, que demasiado basados que la estructura, que el incidente incidental, que el primer acto, que el punto de giro intermedio. Cuidado con eso, cuidado con eso. Básicamente, si yo tengo un guión, son 100 páginas para hacerlo en términos numéricos sencillos. No estoy, digo, ay, en la página 25 no tengo el punto de giro y tengo que terminar el primer acto. No, así no trabajo. No me sirve porque es como algo técnico, muy mecánico, no me sirve. Digo, estoy contando bien, me estoy extendiendo, ya presenté, digo, voy ahí un poco. Y además porque tampoco yo tengo no tengo la historia completa, ¿eh? Es difícil que tengo a veces una premisa de orden general, quiero contar la historia a veces me han pedido, cosas que estoy trabajando ahora, queremos contar una historia en tal lado, de tal cosa, que cuente un poco esto, y bueno, déjame avanzar a ver si encuentro qué contar sobre eso, ¿no? Como el tema y ver cómo voy poniendo la historia. Pero no, pero no estoy así trabajando en el sentido, primer acto, segundo acto, tercer acto, no. Digo, porque además tienen dificultades cada uno. Si los pienso, digo, me abrumo. Este es el punto, que no haya nada que me impida seguir avanzando. Entonces digo, si te sirve, hoy hablaba, ¿no? La caja de herramientas. Digo, si te sirve tener esa idea presente de los 3 actos y trabajarla, fenómeno. Pero si te va a inmovilizar, entonces no estar en la página 24, ay, me queda una página para escribir el punto de giro. No, porque no sirve eso, no sirve, inmoviliza demasiado, me parece a mí. No, ya bastantes cosas tenemos que considerar, como para también estar así, encorsetados. Escribir libremente, después, pero además es esto, después se puede reescribir. Entonces, si tiene 130 páginas, después se podrá cortar 10 páginas, 15, 20, no sé. Y si tiene 70, bueno, quedará corto, ya veremos después. No sé, no porque tenga que tener una duración determinada. Hay películas que se hacen muy largas con 70 minutos, las de Woody Allen, y El Padrino tiene 180 minutos y se pasan volando, ¿no? Digo, eso es un tema de gustos. Entonces, ahí yo trataría de, todas aquellas herramientas que me ayuden, bienvenidas. Las que me ponen en problemas, no. Lo que sí es importante, hoy lo iba a citar y me había olvidado, esta idea del escritor israelí, de Amos Oz, ¿no? Que dice que la creación no es como tener una peluquería, ¿no? Uno está, abre a la mañana el local, ¿no? Prepara las herramientas, limpia las tijeras, acomoda todo un poco y llegan los clientes que suelen ser las musas, por decirlo así, ¿no? Y uno trabaja sobre eso y hace un corte de cabello espléndido, etcétera, etcétera. Después el cliente se va y uno vuelve a estar solo y vuelve a limpiar las herramientas y a ordenar todo, etcétera, etcétera. Es un poco eso, ¿no? Como decía Picasso, ¿no? Si la inspiración te sorprende, que te sorprenda trabajando. Es un poco esa idea. O sea, las cosas que movilizan no sirven para trabajar. Entonces, desde ahí uno tiene que ir con las herramientas que nos resultan útiles. Bueno, ahora sí, para cerrar, muchísimas gracias, Fernando. Me gusta esto que nombras de la caja de herramientas. Cada uno construye su caja de herramientas y me cae como anillo al dedo para hacer el anuncio final, que es contarles a todos, a quienes no la conocen, que la plataforma Caja de Herramientas tiene todos los videos, conversatorios, charlas, conferencias que hemos venido realizando a lo largo de estos últimos años, donde las pueden consultar, están ordenadas, indexadas, y en un futuro esta charla también la van a encontrar ahí próximamente para que la vuelvan a reconsultar, para que la recomienden, la usen en sus procesos de formación, en su proceso de construcción de su propia caja de herramientas. Esta y otras tantas que tenemos sobre escritura allí en la plataforma, entonces los invito a consultarla. Y en el caso mío, en el mío solo, lo digo, Natalia, estaría bueno que tuviera como esa opción de acelerar un poquito, así no tiene que estar escuchándome tanto tiempo. Digo, yo sé que hablo un poquito a veces atolondradamente, pero les agradezco a las intérpretes, por favor, espero que no se hayan enfadado conmigo, pero digo... Tenemos algo clave y es que está indexada todo el video, entonces la gente puede ir justo al tema. Muy bien, pasando rapidito. En mi caso, no conozco al resto de las personas que han estado. Así que lo digo en mi caso. En mi caso, aceleran, saltan. Alguna parte importante por ahí encontrarán, saltando así, random.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia. Y antes de Muchas cerrar, gracias. bueno, gracias también a Cindy y a nuestra otra intérprete, Julie, que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Les recuerdo que está el registro de asistencia en el chat para que se registren, dejen su correo electrónico. Les vamos a compartir algunos materiales afines a la charla para que a quienes completen el registro se los enviaremos vía correo electrónico. Recordarles que tenemos 2 charlas más de este ciclo, de esta segunda parte del ciclo Tengo una película. El próximo lunes 24 de octubre a las 11 de la mañana estaremos hablando con el director Diego Vega de la puesta en escena, pasar de la idea a la imagen. Entonces, Diego es un director peruano-español de películas como Interior bajo izquierda, Octubre, El Mudo y La Bronca, que basándose en su experiencia personal, en el proceso que ha vivido, pues hablará sobre el diseño de la puesta en escena. Y el martes 25 de octubre a las 6 de la tarde tendremos al cortometrajista mexicano, director, ilustrador, animador Robin Morales, que va a estar hablando sobre los aciertos y errores al crear cortos y contenidos para niños. También igual basado en su proceso y en sus aprendizajes, vamos a reflexionar un poco sobre cuáles son las condiciones especiales o los errores particulares o los aciertos que se pueden cometer o se pueden tener al crear historias para el público infantil. Y por último, muy importante, recordarles a todos que la temporada de cine colombiano está rodando por el país con más de 40 películas, cortometrajes y largometrajes, con funciones presenciales y online. Entonces, invitarlos a consultar las redes de Proimágenes y del Ministerio de Cultura, a que estén atentos de la programación y dejen que el cine colombiano los emocione. Revisen nuestra página web también para ver en qué ciudad estamos, cuáles son las funciones online para que se conecten a la temporada de cine colombiano que estará activa hasta el 10 de diciembre. Y no es más por ahora. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, quienes participaron con sus preguntas, y a Fernando, que ya está ya en madrugada a punto de ir a dormir. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Bueno. Colombia es diversa, emocionante y sorprendente. Asimismo, lo es su cine. El cine colombiano te atrapa, te da 3 vueltas y te devuelve a tu sitio. Te hace vivir de forma intensa todo aquello que llevas adentro. Te lleva a comprender esas pasiones y esas vivencias que no entiendes del todo. Te lleva a los más grandes paisajes y a los más complejos escenarios. El cine colombiano es esas ganas que tenemos de entendernos a nosotros mismos, de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el gran almacén de la memoria y las vivencias de los colombianos. Es la narrativa de un país hecha imagen. Déjate emocionar, déjate sorprender y déjate sacudir por el cine colombiano. Atrévete a quedar sin palabras frente a la gran pantalla. Temporada de Cine Colombiano 2022.